Asociación Escéptica de Chile presenta El Poder de la Duda. Reflexiones escépticas en un mundo incierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a un capítulo del Poder de la Duda. Hace tiempo que no nos juntábamos a grabar, pero finalmente tenemos un buen pretexto. Tenemos un invitado que accedió a venir a los estudios de grabación del Poder de la Duda. Tenemos a Ricardo Rosas. Ricardo Rosas es profesor de psicología de la Universidad Católica y tiene una serie de investigaciones bien interesantes que vamos a ir comentando a lo largo del programa. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Y bienvenidos Maite y Claudio, que están acá para ayudarme a interrogar a este personaje. Hola. Hola, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Sí, bueno, esto es culpa tuya, ¿eh? La Maite fue Sí, yo fui. la que trajo a Ricardo acá, y yo creo que esto es venganza por una conversación que tuvimos ¿sí? el martes pasado. Sí. Acerca de feminismo, ¿cierto? De feminismo. Acerca de por qué la cognición de las mujeres y los hombres podía ser distinta. Sí, un poco quería hacer un poco de justicia con este invitado. Entonces, bueno, tenemos a Ricardo acá. Yo no me he puesto los guantes de box todavía, pero vamos a permitir que Ricardo haga un precalentamiento. Entonces te vamos a pedir a ti si te puedes presentar y contarnos un poco qué es lo que es tu investigación, cuáles son tus temas preferidos y cuál es el marco en el que vamos a llevar esta conversación. Vale. En realidad hago clases de psicología del desarrollo, de psicología de la inteligencia, de psicología cognitiva. Esos son como mis tres ámbitos, ¿ya? Y además dirijo un centro de tecnologías de inclusión, ya que en realidad es el tema que más me apasiona, que es el tema de la discapacidad. Y cómo las personas con discapacidad construyen una manera diferente de entender el mundo, ¿no? O sea, construyen una inteligencia diferente. Porque el gran tema que engloba mis intereses es el tema de la inteligencia, ya al cual le he dedicado prácticamente toda mi vida, tanto estudiantil como académica, ¿ya? Desde distintas perspectivas, desde la construcción de instrumentos de evaluación de inteligencia hasta el desarrollo de juegos para rehabilitar funciones cognitivas, ¿no? En ese gran espectro, con algunos sistemas específicos para personas con discapacidad sensorial. Entonces yo diría que mi gran tema es entender cómo funciona nuestro conocimiento y nuestra adquisición de conocimiento y entender cómo se rehabilita. Nada menos. Bueno, tengo un gran tema para hablar hoy. Tú hablas de inteligencia, ¿cierto? Y hay muchas definiciones de inteligencia, pero yo sé que tú el que prefieres, por lo que he leído, ¿cierto? Es la capacidad para hacer distinciones significativas respecto de los temas. ¿Por qué eliges esa definición como la más relevante para guiar tu trabajo? Mira, porque en primer lugar es una que se aleja de los temas de capacidad, ¿no? Y esto es una definición súper objetiva, neutra y limpia, ¿ya? Es el aparataje conceptual con el que contamos que nos permite hacer distinciones significativas en el entorno y operar funcionalmente con ello. Y es una definición que cualquiera la entiende y la cree cuando uno da un par de ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que nos sentimos más tontos y estúpidos? Cuando estamos en un país extranjero que no entendemos el idioma. Nos volvemos niños, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos en una situación social en un país que no entendemos nada? ¿Ya? Sonreímos como tontos, ¿cierto? Decimos que sí a todo, ¿cierto? Tratamos de imitar y de entender qué está pasando, ¿ya? Pero en el fondo somos unas personas absolutamente tontas, ¿ya? Porque no tenemos ninguna herramienta conceptual para hacer las distinciones significativas que nos permitan entender cómo actuar. Lo mismo, si yo les muestro a ustedes una lista de animales de granja, ustedes me las van a recitar sin ningún problema. Si les muestro una muestra de plantas de jardín botánico, nos vamos a quedar mudos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no está curriculizado. Y la inteligencia normalmente es lo que está curriculizado, ¿ya? Y por eso es que todos tenemos una inteligencia además bastante parecida, ¿no? En términos de contenido, dentro de una cultura. Y en este sentido, las personas, por lo que tú has visto, las personas que tienen discapacidad hacen distinciones significativas en ámbitos distintos de lo común de la población. Absolutamente. Que sería
entender la inteligencia de ellos como un aporte, ¿cierto?, a la inteligencia que comúnmente es valorada socialmente, porque es la que está instruida en el currículum, pero ellos aportarían a la visión de otras cosas. Sí, definitivamente. Si es que lo sí. entiendo yo. Definitivamente sí. Ya. ¿Ya? Esto tampoco hay que idealizarlo ni romantizarlo, ¿no? Ya, estupendo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, bueno que lo digas. una persona con limitación sensorial va a tener una limitación, entre comillas, objetiva, ¿no? Por ejemplo, una persona con sordera que no accede a los sonidos del habla difícilmente va a poder leer fluentemente, ¿ya? Porque la lectura es la representación uno a uno de los sonidos del habla, la escritura en prácticamente todos los idiomas, ¿no? Y por eso es que las personas sordas tienen dificultades objetivas para llegar a eso, ¿ya? Y luego, si no lees apropiadamente, si no tienes un nivel de fluidez lector alto, evidentemente que te vas a estar perdiendo un montón de distinciones significativas que una persona que sí puede leer, sí las puede hacer. ¿Ya? Pero, me recuerda el caso, siempre he pensado acerca del caso de Helen Keller, no sé si lo conoces. Sí, muy bien. Y he pensado mucho respecto de qué tipo de cosas ella pudo ver con su experiencia en el mundo, ¿cierto? Que quizás no vemos todos comúnmente. Entonces, Sí. pensando en que ella hace distinciones significativas mucho más, respecto de otros ámbitos mucho más grandes que nosotros, que estamos más, que nos guiamos más por los sentidos como la visión, ¿cierto? Como el oído y qué sé yo. Sí, ahora Helen Keller es un caso bien especial, ¿eh? Helen Keller, acuérdate que fue una niña que tuvo una infancia primaria bien muy feliz y normal. Ya, y luego le vino la enfermedad catastrófica que hace que quede prácticamente sordo-ciega. Ya, pero ella construyó la primera construcción de su inteligencia es totalmente normal. ¿Ya? Y esos 2 primeros años sabemos son los más importantes. Por lo tanto, yo encuentro que Helen Keller en realidad no es un buen ejemplo. Bueno. ¿Ya? Es un buen ejemplo, es mucho mejor ejemplo de alguien que nace así y que logra luego construir una cognición totalmente diferente, ¿no? Y hay casos que son bien impresionantes. Y ahí sí tú puedes saber que es una construcción cognitiva totalmente distinta, ¿no? Tú mencionas esto, esta capacidad de hacer distinciones significativas, al mismo tiempo vinculada mucho al contenido que esa persona ya procesa de alguna manera en su cabeza. Por lo mismo estábamos hablando, mencionaste el currículum, ¿cierto? Y eso es la integración de ese contenido y cómo eso colabora o modifica esa capacidad de hacer distinciones, ¿no? Absolutamente. Y cuando hay alguna forma de conceptualizarlo, eso como, de todas maneras, como una capacidad de hacer distinciones porque se va complementando con este contenido, pero ¿qué pasa con esa capacidad basal que tendría una persona? ¿Cuál es esa capacidad basal, Claudio? Esa es la pregunta, porque me imagino que hay una posibilidad de generar distinciones, pero esa posibilidad se tiene que ir moldeando a través de la inclusión del contenido. Mira, hay un tremendo equívoco con el tema de la inteligencia, ¿no? Que parte de un supuesto que es un supuesto equivocado, ¿ya? Y el supuesto que tiene prácticamente toda la investigación en psicología de la inteligencia del último siglo, este siglo ya está cambiando, es que existe una capacidad dada, una cantidad dada de inteligencia, X, pero que existe, ¿ya? Y que esa cantidad es medible y esa, vamos a decir, es tu, entre comillas, potencial, cierre comillas, inteligencia. ¿Ya? Ese es como el supuesto como se construye. Bueno, ese supuesto es totalmente falso, ¿ya? Y es falso desde 2 lados. Uno, el concepto de potencial asume siempre que existe un valor inicial y un valor final que es más o menos conocido, ¿ya? Esa es la palabra potencial por definición, ¿ya? Es un concepto tremendamente equívoco que está tomado prestado de Aristóteles, que Aristóteles lo usó como metáfora desde el ejemplo de una semilla, ¿ya? En el cual el ejemplo de la semilla, la diferencia entre potencia y acto, que es bastante clara, porque efectivamente, en el caso de la semilla, no hay ninguna posibilidad de que esa semilla, si es de roble, sea, por ejemplo, un copihue. No existe, ¿ya? Y por lo tanto, siempre esa potencia es acto. ¿Y no es acto en qué condiciones? En las condiciones en que esa semilla, como roble, es maltratada. O no le das agua, o la plantas en una tierra inapropiada para un roble, o lo que sea, ¿no? O la pones en la Antártida, qué sé yo, ¿ya? Entonces, las condiciones que impiden que esa potencia sea acto son condiciones ambientales relacionadas con esa potencia que tú ya conoces. En el caso de la inteligencia no ocurre nada de eso, absolutamente nada. Porque tú nunca sabes si ese aparato cognitivo, cómo sería ese aparato cognitivo, sin interacción con un ambiente
que le está ya cambiando. ¿Me explico? Ujú. Entonces, yo, Claudio, o tú, yo de ti, Claudio, no tengo forma de hacer el experimento de qué habría sido de ti si no hubieras tenido el fantástico educación que seguro que tuviste. ¿Pero eso es una limitación epistemológica de alguna manera o No, necesariamente es es ontológica? Es ontológica, no es epistemológica. Es No es que no ontológica. podamos hacer, lo que tú planteas que no se puede hacer, no es que no se pueda hacer experimentos, sino que simplemente el experimento no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Ya? Y de hecho, bueno, tú eres médico, ¿no? Sí, licenciado Messi. Sí, bueno, tú sabes que en realidad hoy día ya nadie cree en el concepto de heredabilidad y herencia o genética como se creía hace 30 años, ¿no? Hoy día todos sabemos que en realidad lo aceptable es la epigenética, o sea que en realidad siempre hay interacción entre el organismo que ponen on y off los genes, ¿cierto? Dependiendo de las demandas del entorno. Claro, Eso pero es lo- siempre, pero de todas maneras, entendiendo cómo se ha ido evolucionando esa visión sobre la genética y epigenética, también se reconoce que existe un sustrato que es el que se va viendo modificado en su interacción con el ambiente, lo cual puede llegar a ser muy difícil de predecir por las múltiples interacciones y la complejidad del sistema. Exactamente. Pero de todas maneras se reconoce un sustrato basal que no necesariamente te va a determinar este es el potencial como un número como cuantificable, pero pareciera haber algo, un sustrato. Pero lo que entiendo, lo que tú planteas, va más allá, porque das el paso como ontológico de decir, no tiene sentido planteárselo de esta manera. Absolutamente, eso es lo que estoy diciendo. Sí. Me recuerda algo que estábamos conversando justamente con Daniel, ¿cierto? Hace unos días, respecto de la cognición, las diferencias de la cognición de las mujeres y de los hombres, ¿cierto? Y bueno, yo había leído una revisión de la literatura de la UNESCO que mostraba que en general ellos planteaban que en general lo que han visto es que estaba más determinada esas diferencias por el ambiente, ¿cierto? Y los estereotipos internalizados y las interacciones que tenían los profesores o los referentes significativos con las mujeres y con los hombres, las diferencias de la cognición. Y justamente estaba leyendo ahora en uno de tus artículos que en los últimos años ha cambiado las diferencias cognitivas, o lo que se diferencia como cognitivo como propiamente de las mujeres y como propiamente de los hombres. Entonces me recuerda eso la conversación que mantenido ustedes, porque me hace pensar, bueno, ¿cuáles son los límites de el modelamiento de la cognición para un sujeto? ¿O hay limitaciones biológicas? ¿Eso es lo que no se sabe todavía o no tiene sentido preguntarse? Es que una pregunta sin sentido. Eso es una pregunta Incluso sin en el sentido. caso de las mujeres y hombres. Sí. Ya. Me interesa este tema. Yo encuentro que una problemática nueva, por lo menos para mí. Yo primera vez que veo en un artículo de CIPER que se hace sobre un libro que tú publicaste hace un tiempo, que se dice con todas sus letras una afirmación que me parece sorprendente. Yo iba a decir chocante, pero por lo menos Claro. sorprendente. Dramática. Dice, los autores, Ricardo y Catalina Santa Cruz, han reunido mucha evidencia disponible para demostrar que la inteligencia es el resultado de la educación que se recibe y no algo que viene en los genes de las personas. No sé, hemos pasado gran parte del siglo XX con la idea de que las personas son todas iguales y que lo único que cambia es la educación que uno les puede dar, ¿no? Esta idea de que pásenme un muchacho cualquiera y yo les moldeo un artista o un científico con la educación adecuada. Y que finalmente el desarrollo del conocimiento ha ido demostrando que eso no es verdad, ¿no? Que tienen una serie de condicionantes con las que uno nace, que por supuesto lo que uno resulta ser después depende de un montón de otros factores, pero queda claro, hasta donde yo sé, y aquí es donde voy a hacerte la pregunta, que nada es o solo herencia o solo ambiente, ¿no? Que siempre es una interacción entre las dos. Entonces, en el caso de esta afirmación, que la hacen los periodistas y no tú directamente, que dice que los genes no tienen nada que ver, uno se preguntaría entonces por qué dentro de un medio social homogéneo no tenemos una homogeneidad de inteligencia, ¿no? Si fuera todo el medio. Y por el contrario, sí parece haber una diferencia innata, digamos, ¿no? Entonces, Interesante pregunta. Mira, vamos por parte. En realidad hay dos preguntas en tu pregunta, entiendo, Daniel. Despachemos la primera. Existe mucha investigación en psicología y en genética respecto de los aspectos genéticos que influencian la inteligencia, ¿ya? Respecto de la inteligencia, entre comillas, normal, la típica, no hay ningún, pero ni cero
gen o conjunto de genes candidatos a explicar la inteligencia normal, la variabilidad de la inteligencia ¿Podrías normal. definir la inteligencia normal? El resultado de la población típica en pruebas de inteligencia. ¿Ya? Si tú tomas una muestra de 100 personas de la población típica y les haces un exhaustivo análisis genético, no encuentras ninguna relación, ya sea de genes individuales o combinaciones de genes que expliquen la variabilidad en el test. ¿Vale? Sin embargo, cuando tomas población atípica, esto es, personas con dificultades intelectuales, ahí sí. ¿Ya? De hecho, la trisomía, por ejemplo, tú sabes que la trisomía tiene un efecto causal sobre En la la inteligencia, cognición, ¿no? sí. Entonces hay ciertas condiciones genéticas en que esto se ocurre. ¿Ya? Entonces, cuando tomas poblaciones especiales, existe un conjunto de más o menos 200, no más o menos, son exactamente 224 genes candidatos a explicar variabilidad de inteligencia empobrecida, ya a causa de mutaciones fundamentalmente. ¿Ya? De mutaciones genéticas. De mutaciones genéticas. Ya. De esos 224, 6 tienen un efecto significativo sobre la inteligencia. ¿Ya? Y esos 6 en su conjunto explican el 1% de la variabilidad. ¿Me están siguiendo? Sí. Ok, entonces, nuestro punto, volviendo a lo que dices tú, no hablemos del 1%, hablemos del 99% restante. ¿Ya? Y el 99% restante evidentemente es todo ambiente. ¿Ya? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte, Daniel, es que fíjate que en Chile sí pasa lo que dices. En Chile la varianza intragrupo social, ¿ya?, es mucho menor que la varianza intergrupo. ¿Ya? Lo cual es sorprendente. En Chile tú puedes demostrar, casi apostar, así lo que tú quieras, que si tú pones a tu hijo en un colegio particular pagado, de cualquier tipo, ¿eh? No pienses en los top, ya piensa en cualquier particular pagado. Si tú metes a tu hijo en un colegio particular pagado, en pre-kinder, la probabilidad de que ese niño llegue a una universidad de élite es órdenes de magnitud mayor a que se la tienes en un municipal cualquiera. ¿Ya? Algo que tú mencionabas en uno de los artículos era que la pertenencia o el existir a un colegio de élite o particular pagado era el que determinaba si es que el nivel intelectual de la persona más que el nivel socioeconómico al que pertenecían. O sea, si es que tú pertenecías a un nivel socioeconómico bajo, ibas a un colegio de particular pagado, entonces tu nivel intelectual iba a ser superior que si tú pertenecías a un nivel socioeconómico bajo, ibas a un colegio de nivel socioeconómico bajo. Lo que explicaba, ¿cierto?, por qué importaba mucho más el ambiente del colegio que cualquier otro tipo de argumento que pudiera sostenerse en que hay una genética que diferencia por qué algunas personas son más inteligentes y llegan a tener más beneficios sociales, ¿cierto?, y los mejores trabajos que otras. Sí, salvo 2 excepciones que son muy marginales. Una que son los niños pobres becados en colegios de ricos, ¿ya? Y otro que son los hijos de nivel socioeconómico alto que son más liberales y ocupan las plazas en los liceos bicentenarios, en los liceos emblemáticos. ¿Ya? Esas son las únicas 2 excepciones que hay. ¿Y qué resultado tienen estas excepciones? En el segundo caso, resultado dramático, que todos los liceos emblemáticos, sin excepción, tienen una composición socioeconómica que no tiene nada que ver con el sistema municipal chileno. ¿Ya? Están colonizados por las clases medias altas. Media y alta, medias, decía. Entonces son cursos que ya no tienen nada que ver con el Instituto Nacional, por ejemplo, que tanto se jacta de esto, no tiene nada que ver con un municipal normal. ¿Ya? Una pregunta, se me acaba de ocurrir, porque yo estaba pensando, aceptando el concepto, ¿cierto?, de que es el ambiente el que genera todas las diferencias en la inteligencia. Me imagino que también depende de la interacción que tiene ese mismo individuo con ese ambiente. No es solo, no hay que verlo como un ente pasivo, ¿cierto? Absolutamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Podría haber un mecanismo indirecto en que genes que modificaran de alguna manera cómo esa persona interactúa con el ambiente terminaran por influenciar su desarrollo de inteligencia? Definitivamente. Como genes que determinen la motivación. Claro, por ejemplo. Porque no necesariamente tendría que ser que hubieran genes que determinaran la inteligencia en sí, sino que a través de la interacción o cómo yo sociabilizo. Absolutamente. Claro. Mira, es un súper buen punto, Claudio, porque, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, ¿no?
Supongamos dos hermanos de la misma familia, del mismo capital cultural, todos van los dos al mismo colegio X, ¿ya? Supongamos un colegio particular pagado. Y supongamos que uno de esos hermanos tiene un físico increíble para el deporte, ¿ya? Y el otro no tanto, ¿ya? Te garantizo que el que tiene el físico increíble para el deporte se va a ir por ahí, ¿ya? Y lo más probable es que tenga, en términos de inteligencia académica, una inteligencia más baja del hermano, ¿ya? Es altamente probable, porque tu físico tu potencial. impone mucho a las cosas que te promueven, ¿no? Te cuento, esto se ha estudiado al revés en Estados Unidos con estudios de gemelos criados separados, ¿ya? Los estudios de gemelos criados separados son un enigma porque la correlación de la inteligencia de los gemelos criados separados es altísima. Es altísima, es realmente alta, más de 0.7, es una cuestión increíble, ¿ya? Y entonces uno tiende a pensar, esto es pura genética. Pero claro, es pura genética en parte por lo que explicas tú, no por la genética de la inteligencia. ¿Entiendes? Porque los gemelos reciben oportunidades educativas súper parecidas justamente por su composición física, por su disposición física, ¿no? Entonces, claro, o son los dos deportistas, si son los dos altos, seguro que van a jugar básquetbol, ¿ya? Y una larga, etcétera. Como son idénticos genéticamente, les interesan cosas muy parecidas. Rasgos motivacionales y de También, interés similares. Totalmente, sí. A ver, pero si uno acepta que dos hermanos de una misma familia, misma crianza y todo, pueden tener rasgos físicos muy distintos que vienen dictados por su genética, ¿por qué es tan descabellado pensar que parte de su constitución cerebral esté dado por la genética también? No me estoy metiendo en la polémica de si es el factor más importante o no, que es un tema en el que quiero que nos metamos porque tiene ramificaciones socioeconómicas interesantes, por lo que tú exploras en tu libro. Simplemente estoy tratando de dejar establecido la posibilidad de que haya un suelo de fundación distinto sobre el que uno puede construir casas con materiales sólidos o con materiales blandos. Pero que el suelo de fundación también tenga alguna, por lo menos una plausibilidad grande de existir. Entonces te lo dejo así como para porfiar un poco acerca de... Es por la naturaleza de la inteligencia, ¿ya? La inteligencia ontológicamente es un fenotipo que se expresa por definición en cómo tú te adaptas a tu entorno, ¿no? Es muy improbable que existan genes encargados de eso, porque para que eso ocurriera sería necesario que los ambientes fueran estables en el tiempo, ¿no? Cosa que ocurre para todas las demás destrezas, ¿ya? Por ejemplo, nuestro mundo, nuestro ojo, que seguro que tiene una gran explicación genética, de tanto estructural como tu calidad, etcétera, es porque el mundo no cambia, ¿ya? O sea, el ojo del ser humano está adaptado 100 millones de años, ¿ya? Evolucionó para esto. El caso de la inteligencia no pasa. Sería muy torpe que nuestro sistema evolucionario tuviera un dispositivo que nos permitiera dejar marcado en el genotipo a la gente que está mejor adaptada en un momento dado. Sería suicida. Bueno, pero este cambio vertiginoso es un cambio de los últimos 10.000 años, ¿no? La evolución humana lleva 2,5 millones. Entonces tampoco necesariamente este cambio vertiginoso es algo que es válido durante el periodo en que se desarrollaron las características propiamente humanas. No, pero estoy hablando yo ahora del fenotipo de inteligencia en la realidad, ¿no? Que usualmente la gente más inteligente es la que sobrevive, la que tiene mejor descendencia y la que, entre comillas, se adapta mejor, ¿no? Entonces, suponte tú que nosotros tuviéramos un gen o un mecanismo que nos permitiera marcar genéticamente a esos, ¿ya? Y dejarlo para la descendencia, ¿ya? Pasaría que, por ejemplo, en regímenes autoritarios, los más obedientes tendrían alguna forma de pasar eso a su descendencia, uh-huh. ¿Ya? Con lo cual, en tiempos de desobediencia, eso sería totalmente inadaptado, etcétera, ¿no? O sea, no parece plausible que esto, que es la inteligencia, que es cómo tú estás reaccionando frente a un entorno que es generacionalmente muy cambiante, tuviera algún mecanismo de fijación genética para que tú lo puedas transmitir. No tiene sentido. Pero aún así, pensando en características cognitivas como la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo, episódica, el razonamiento inferencial, ¿cierto? Todas esas cosas, por lo que entiendo, entonces, tú propones que son moldeadas, o por lo que se ha visto en la investigación, son moldeadas por el ambiente.
A ver, es que una ¿O cosa... por la, sí. por la educación que recibe cada persona? Es que, espérate, es que separemos dos temas, ¿no? Ya, separamos. Lo que pasa es que la psicología evolucionista hace que haya cosas que ya no son posibles de volver atrás. Están no determinadas por variabilidad genética, sino que por nuestro genoma, que es muy distinto, ¿no? Ya, el genoma humano implica que todos nosotros compartimos la misma estructura, ¿ya? Y en esa estructura está, dentro del adulto sano, entre comillas, está nuestra capacidad de tener un cerebro que tiene un lóbulo frontal, ¿cierto? Hiperdesarrollado, tiene un córtex prefrontal en el cual habita gran parte de la comprensión abstracta, tenemos un lóbulo parietal izquierdo que está desarrollando fuertemente el lenguaje, etc. Eso se da de manera consistente y está explicado por los genes comunes a toda la población típica. No hay variabilidad en eso. Claro, ¿ya? pero eso es la estructura en la que predominantemente se da, pero no es la forma en que se da, que esa es como Sí, pero la esa forma pregunta. estamos... Es que eso es lo que te digo. En esa ya. forma no afecta el genoma no afecta ahí. Afecta. En una de esas hay una mutación de alguno de los miembros que es súper eficiente para el día de mañana, qué sé yo, que te permite tener una working memory de 15 en vez de 7, y esa sí va a prevalecer. ¿Te fijas? Pero eso ya es una mutación que va a hacer que en el futuro ese sea el nuevo genoma humano. ¿Me explico, no? Entonces no hay que confundir aquello que es común a todos con aquellas cosas que explican la variabilidad en inteligencia. ¿Ya? O sea, la variabilidad en inteligencia no está explicada por la genética, definitivamente no. Ya que nos estamos metiendo en materia, sería interesante si tú nos pudieras hacer una breve síntesis de las herramientas que se usan para medir inteligencia. A mí en particular me gustaría ligar con lo que dijiste al principio, ¿no? Cuando empezamos a conversar acerca de cómo uno puede expresar una inteligencia basal, exista o no exista, si uno no sabe leer, por ejemplo, ¿no? Si te ponen un test de coeficiente intelectual y tú no sabes leer, bueno, vas a aparecer con un test de coeficiente intelectual que tiene un puntaje 0. Depende de la edad. Bueno, justamente eso es lo que me gustaría que nos contaran. ¿Cuáles son las herramientas, si hay algunas mejor adaptadas, que son más independientes del nivel de conocimiento, que no necesariamente tiene que ver con la inteligencia, y cuáles son los que tú usas para tu investigación? Bueno, mira, clásicamente tenemos que hacer una distinción entre evaluar inteligencia a distintas edades, ¿ya? Versus evaluar la inteligencia en las distintas funciones en la edad adulta. Porque el cerebro humano se va diferenciando con el desarrollo, ¿ya? El niño muy pequeño, tú puedes evaluar desarrollo o inteligencia, si quieres, ya en niños desde los 0 años, ya desde los 0 meses, o sea, recién nacido. Pero evidentemente que la inteligencia del niño muy pequeño es muy indiferenciada todo el primer año, ¿ya? Desde el segundo año tú ya puedes empezar a diferenciarla con conocimiento lingüístico. Ya el niño usualmente adquiere el lenguaje durante el segundo año. Ya durante el tercer año ya empezamos a ver exactamente qué nivel de lenguaje tiene, puedes medir la inteligencia desde ahí, y también de distinciones conceptuales que tiene el niño en el entorno, se reconoce objetos, se sigue instrucciones, etc., ¿no? Y así sucesivamente. En la persona adulta ya se distinguen muchas funciones, ¿ya? Y ahí básicamente hay dos diferencias que se hacen muy fuertemente. Uno, que es la inteligencia fluida, ya que es la inteligencia que no tiene necesariamente que ver con el contenido, que tiene que ver un poco con lo que decías tú, Maite, funciones ejecutivas, fundamentalmente la capacidad que tú tienes de inhibir, la flexibilidad cognitiva, de reconocer patrones, etcétera, cosas como muy abstractas, ¿no? Y otra que es la inteligencia cristalizada, que esa sí está llena de contenido, ¿ya? Existe el mito de que el contenido no es relevante para la inteligencia. El contenido es súper relevante para la inteligencia, ¿ya? O sea, de hecho, solo una cabeza llena de contenido es capaz de desarrollar esta otra inteligencia que es la que está libre de contenido. Lo que hablábamos. Sí, no hay nada más lleno de cultura que un test libre de cultura, ¿ya? Se lo voy a decir con una frase de Bertrand Russell, el gran filósofo premio Nobel del siglo pasado. Él decía: cultura general es lo que queda después de haber leído mucho y no acordarse de nada, ¿ya? Bueno, inteligencia fluida es lo que queda después de haber estado lleno de contenido y no aplicar ninguno en particular, ¿ya? Entonces, estos dos tipos de inteligencia, Daniel, además, tienen un desarrollo distinto. Hasta los 25 años se desarrollan súper juntos y tienen correlación 0,9, ¿ya? Durante los primeros 25 años. Y a los 25 años empieza una separación radical. La inteligencia basada en contenido, la cristalizada, se mantiene más o menos incólume hasta tu muerte. Hay un declive, pero es súper lento, ¿ya? Porque, por una parte, tienes menos inteligencia fluida. Bueno, y la fluida declina, pero de manera radical, así, se va en picada, ¿ya?
Ejemplos de una y otra. El ejemplo más clásico de la cristalizada es tu nivel de vocabulario. Ya tu nivel de vocabulario prácticamente no decae nunca con la edad, al contrario, puede ir aumentando incluso si eres un buen lector. ¿Ya? Una que decae definitivamente, tu capacidad de hacer operaciones matemáticas rápidas, por ejemplo, ¿no? Sencillas pero rápidas. ¿Ya? ¿En cuánto rato eres capaz de resolver sumas de 2 dígitos? 200 sumas de 2 dígitos. A los 25 eso lo hacías en menos de un minuto. A los 65 ya te empiezas a demorar más de 5. Ya lo haces todo bien, no te equivocas, pero lo haces mucho más lento. Yo me acuerdo que en diplomado, cuando estábamos en clase, ¿cierto? Una de las explicaciones que tú diste, que me parece relevante, del declive o de del sostenimiento de la inteligencia cristalizada y el declive de la inteligencia fluida, era que dejábamos de estudiar. Sí. Que al final también hablaría de un componente ambiental en la inteligencia, cultural, en este caso, ¿cierto? O sea, dejamos de estudiar, dejamos de ser inteligentes. O sea, de adquirir más capacidades intelectuales, pero si es que nosotros siguiéramos estudiando, ¿debería eso entonces sostenerse o acrecentarse? Por lo menos mantenerse. La inteligencia fluida por lo menos mantenerse. Mantenerse, sí. O sea, uno Ya. puede entender la adquisición de contenidos como una especie de ejercicio del cerebro, ¿no? Que desarrolla De hecho, lo podrías entender así. Es bien interesante las investigaciones actuales en prevención de Alzheimer o de avance del Alzheimer. Es impresionante cómo el entrenamiento cognitivo en tareas como la que estás diciendo, o sea, ejercitación cognitiva, es impresionante cómo frena el avance de la enfermedad. No la revierte, pero la ralentiza impresionantemente. Ahora quería cambiar un poquito el tema. Estaba pensando en... Porque tú hiciste esa distinción entre la variabilidad interna, ¿cierto? Y lo que ha hecho a largo plazo los cambios en la población. Esos factores que eventualmente hacían una especie de selección natural hacia ser más inteligentes, hacia estas variabilidades que dan una habilidad particular, la mejoraban. Ocurría, porque el ambiente claramente te mejoraba la supervivencia. Ahora, en el mundo actual que vivimos, uno podría esperar que ya no exista esa tendencia a que hay una selección efectiva de modificaciones que mejoren radicalmente la inteligencia. Estoy metiéndome en algo quizá un poco más político, pero ¿tú crees que la sociedad actual tiende a elegir o a modificar la supervivencia en base a ese tipo de cualidades? Es una buena pregunta, Claudio, no la había pensado nunca. Yo creo que no. ¿Ya? A ver, yo creo que Darwin le ha hecho un gran daño a la comprensión, digamos, común, del sentido común de cómo funciona la evolución. ¿Ya? ¿Y por qué un gran daño? Porque en realidad es súper plausible que en especies sin lenguaje o sin modos de comunicarse simbólicamente, es súper plausible la hipótesis de Darwin. ¿Ya? Pero en individuos que tienen el don del lenguaje y la posibilidad de comunicarse simbólicamente, las variables que empiezan a afectar la selección ya no son naturales, son culturales. ¿Ya? Entonces hablar de selección natural en la especie humana es un sinsentido. ¿Ya? Entonces tu pregunta es muy buena por eso, porque en realidad yo creo que las sociedades y las culturas empiezan a inventar mecanismos que no son de origen natural, que son de origen social, mecanismos para ver quiénes son los que siguen. ¿Ya? Y tú ves que algunos totalmente pervertidos, ¿no? Piensa Corea del Norte, regímenes de ese tipo, que en realidad es la perversión total porque si perteneces a la dinastía tienes más derecho que todo el resto del mundo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces sí, yo creo que es súper interesante ese... Pueden haber retroceso, incluso, como el ejemplo que tú cuando hablaste de una dictadura donde el que obedece... Absolutamente, puede haber retroceso, exactamente. Entonces cuando la selección natural es una selección en realidad social, hay muchas variables que explican esto y la psicología evolucionista trata un poco de explicar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque la selección, si es que sigue existiendo en la sociedad humana, en las sociedades humanas, quiero decir, no necesariamente es por supervivencia, sino por éxito en la reproducción, ¿no? Sí. Y hay una película muy interesante que yo se la he comentado a alguno de ustedes alguna vez, una que se llama Idiocracia. Es una película de ciencia ficción, pero una película de ciencia ficción divertida, entretenida, que explora esta idea de un futuro en que la humanidad se ha vuelto más idiota, porque la gente inteligente estaba muy preocupada de terminar su doctorado y de terminar de hacer su empresa antes de tener hijos, entonces finalmente tenían uno, mientras que los menos inteligentes tenían 10, ¿no? Entonces una selección por éxito de reproducción.
No voy a hacer ninguna predicción futurista, pero es un tema interesante planteado en esa película, por si la encuentran ahí. Bueno, tú sabes, Daniel, esa película está basada en un libro, ¿no? Está basada en un libro que fue muy famoso del año 96 de Hans Stanley Murray, que se llama The Bell Curve, la campana. La curva de campana. Y ese libro plantea, es un libro que son dos personas que estudian la inteligencia y son súper de derecha y súper conservadores y creen que la inteligencia es heredada genéticamente, que predicen en el año 96 que la población norteamericana se va a volver más tonta, porque justamente por la razón que dice, ya porque la facción más inteligente está dedicada a estudiar y a no tener hijos, y la gente más pobre tiene muchos hijos y por lo tanto eso es lo que ocurre. Cosa que no ocurre. Ya que mencionas este libro de Charles Murray, ¿no? Es autor Hanstein y Murray, sí. Charles Murray con Hanstein. Que tiene una polémica muy interesante, porque plantea, a pesar de que trata de hacerlo lo más políticamente correcto, parece que igual le sale el tiro por la culata, una diferencia de coeficiente intelectual o de factor G, no sé cómo se miden estas cosas, pero de inteligencia, digamos, entre grupos étnicos. Y uno de los resultados que encuentra es que la población negra en Estados Unidos está como una desviación estándar por debajo de los coeficientes intelectuales de la población blanca, ¿no? Incluso descontando por nivel socioeconómico, por dificultades de la vida, del desarrollo y todo lo demás, sigue encontrando una diferencia sistemática. Y por supuesto eso es radiactivo, ¿no? Es material radioactivo en manos de Trump, por ejemplo, o de supremacistas blancos, qué sé yo. Y encuentra también al mismo tiempo que la población asiática es más inteligente que la población europea promedio, ¿no? Esa parte a nadie le interesa, pero la parte de la población negra, por supuesto, desató mucha polémica, y es un tipo perseguido, digamos, que no puede ir a las universidades sin que peligre su integridad física, derechamente. Algo que me surge, ¿cierto? Que no quiero dejar pasar el momento en que te pregunto acerca de las diferencias que se puede dar como en la perpetuación de los lugares socioeconómicos, ¿cierto? Pero antes de eso, necesito hacer una pregunta que es significativa para mí, y es respecto de lo que hemos estado conversando. En Brasil han generado algunos intelectuales que han generado métodos dialógicos para instalar o seleccionar grupalmente qué es lo que se considera como significativo para la sociedad, que son algunos de los agencian a las personas y les permiten seleccionar, ¿cierto?, qué es lo que ellos conscientemente consideran significativo para una cultura, ¿cierto?, que es un ejercicio implícito en Chile sobre todo, pero que me da la impresión que podría jugar un rol en algún momento, si es que se instalaran más estas prácticas, también en la selección natural de qué es lo que es inteligencia. Porque si uno considera como significativo, se selecciona como significativo, por ejemplo, las personas que más cooperan o las personas que están más preocupadas por que todos aprendamos, ¿cierto? Eso podría también tener un rol en la selección de qué es lo que se considera como inteligente y también en la evolución, me da la impresión. No sé qué opinas tú respecto de esa reflexión que yo hago personal. Mira, a ver, que yo crea que los dispositivos sociales son los que van a hacer eso no significa que yo encuentre que eso es bueno, ¿ya? Porque yo más bien creo que es un poquito peligroso, ¿ya? Un poquito complicado. Es complejo. Es muy complejo. No hemos encontrado la forma de hacerlo bien. Pero... Es muy complejo porque yo creo que el mundo ideal es en el cual lo social funciona naturalmente, ¿ya? Y eso, sabemos que cuando eso no ocurre así, necesariamente hay perversión y manipulación, ¿no? Cuando digo perversión, digo en la palabra en su sentido literal, ¿no? O sea, transformación del objeto. Tú lo ves, por ejemplo, en los casos de la democracia mal empleada, ¿no? Tú con fake news, como vimos en la elección de Estados Unidos, aprovechándote de los medios de comunicación, en democracia tú puedes hacer un tremendo daño a la democracia, ¿ya? Entonces, a mí no me gusta, como que el olfato me dice que el que existan grupos que puedan definir bien qué es ser inteligente y actuar en consecuencia me parece, no es algo que me guste. Yeah. Ya, justamente por lo que estaba hablando Claudio antes, que creo que estaba...
lo encuentro muy elitista. El pensamiento elitista lo encuentro muy complicado. ¿No? Muy complicado. Pero como la idea sería entonces selección de expertos o diálogo abierto democrático como a toda la población. Pero ¿qué es lo que quieren hacer en la práctica con esa? Lo que hacen Porque una es- cosa es levantar son- y entender la valoración de la gente, pero la pregunta es ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Vas a utilizarla para la toma de decisiones? Porque al principio, como lo planteaste, casi que me sonó como que vamos a decir quién se reproduce en base a quiénes tienen esas No, características que valoramos como No. sociedad. Como el mundo feliz, claro. Que en la No, práctica no. se da un poco así, porque por ejemplo los sistemas sociales, pongamos el sistema capitalista en el que vivimos, las jerarquías que existen se dan en base a ciertos rasgos, Claro. y eso existe. Pero la diferencia es que se dio de alguna manera como implícita y podríamos llamar natural. Acá estaríamos como conscientemente generando una estructura social que favorezca ciertos rasgos, ¿no? Claro, que son significativos para la comunidad, en este caso, ¿cierto? Entonces, bueno, es difícil la pregunta, encuentro yo, porque empezaría a pensar en que quizás esas personas no tienen tanta capacidad o cabría pensar para seleccionar qué es lo mejor, ¿cierto? Y ahí podría pensar que los expertos, el conocimiento experto es lo que es de quienes podrían seleccionar qué es lo mejor. Pero bueno, yo creo que la pregunta es muy difícil. Lo que pasa es que ahí te acercas peligrosamente Sí. al mundo feliz de Huxley, ¿no? Mm. O sea, ¿qué es eso al final? Es un mundo dominado por expertos que saben qué es lo que son los alfabeticanos. Sí, bueno, es el Muy problema difícil. eterno de las ciencias sociales, ¿no? Que tenemos pocas posibilidades de hacer experimentos directamente. Cuando los experimentos ocurren solo en los fenómenos sociales, uno los puede observar y tratar de sacar conclusiones. Pero si quisiéramos determinar cuáles son las características que como sociedad queremos potenciar y todo, tenemos que hacer experimentos con un número infinito de sociedades para poder tener una buena estadística, y eso por supuesto es imposible. Oye, pero a propósito de eso, Chile es el laboratorio perfecto para demostrar cómo la educación afecta a la inteligencia, ¿no? Es el país del mundo que tiene el diseño experimental perfecto, ¿ya? Porque es el más Justamente quería segregado. que fuéramos para allá. Si Sí, vamos hacemos para allá. el cambio de marcha. De temática. Porque tú tienes un libro, ¿no? El que mencionamos recién, que aparecía en este reportaje de CIPER CIPER. Chile, donde ustedes demuestran que el nivel de inteligencia medido con los instrumentos que ustedes usan depende fuertemente del nivel socioeconómico y del modelo de educación al que puede acceder una persona, ¿no? Entonces, independiente de si resolvemos alguna vez el tema de la variable genética, en Chile la variable social parece ser definitivamente la que predomina en la distribución de esto. ¿Nos puedes contar un poco de tu investigación? Bueno, básicamente lo que nosotros mostramos es en base a instrumentos de medición estandarizados en Chile, desde los 0 hasta los 90 años, mostramos que hay una progresiva diferencia en inteligencia en los 3 niveles socioeconómicos en Chile, particularmente entre el bajo y el alto, ¿no? Esto parte súper chiquitito, ¿ya? Al momento de nacimiento son 0,2 deviaciones estándar. Eso es nada, ya en términos para que la gente lo entienda. Estamos hablando de, si lo comparamos con puntajes PSU, estamos hablando de 20 puntos PSU. Nada, ¿ya? Con un poquitito más de estudio uno remonta eso, ¿cierto? Eso a los 2 meses de edad, ¿ya? Esa diferencia existe en todos los países que se tienen datos. Los hijos de profesionales, los hijos de la gente más rica, nacen más inteligentes, entre comillas, más inteligentes, haciendo más distinciones significativas en el entorno que los hijos de obreros no calificados. Esa diferencia primaria, digamos, o la Sí. primera que uno es capaz de detectar, ¿está relacionado a qué? ¿A nivel de ingreso? ¿A nivel de capital cultural? Está Porque ahí relacionado- todavía no hay educación, ¿no? No, sí hay. Acuérdate No tú- formal, quiero decir. No formal. Pero acuérdate que el oído se te desarrolla plenamente en el 7º mes de embarazo, ¿ya? Y por lo tanto el niño pasa normalmente 2 meses escuchando todo lo que ocurre a su alrededor los últimos 2 meses de embarazo. Eso ya marca una diferencia brutal entre hijos de profesionales y hijos de obreros no calificados, ¿ya? Porque en las familias más ricas y más estimuladas hay mucho más lenguaje en el entorno, ¿no? Hay mucha más gente conversando, hay más temas, hay mucha más conversación. Ese cerebro, entonces, cuando nace ese cerebro más estimulado, nace mucho más preparado para entender el lenguaje, ¿ya? Porque el lenguaje
es una tarea portentosa, ¿no? Es un cerebro que establece regularidades como loco, primero solamente de sonido y luego en la interacción, y luego ese cerebro es capaz de hablar, ¿cierto? El cerebro más pobre hace muchas menos distinciones, le cuesta mucho más, ¿ya? Entonces ese es el 0,2 veces estándar, o sea, nada, ¿ya? 0,2, 0,5, a los 2 años son como 0,5 veces estándar. A los 6 años ya aumenta a 0,8 veces estándar, ¿ya? Ahí estamos hablando de 80 puntos PSU, que nos pone más pesada la pista, ¿ya? Entre los 6 y los 16 años aumenta a 1,2 veces estándar. Estamos hablando de diferencia entre 500 y 620 puntos, ya está más pesadita la pista para adelante, ¿ya? Y entre los 16 y los 90 años aumenta a 1,7. O sea, estamos hablando de 170 puntos de diferencia en PSU, ¿ya? Esa es la realidad en Chile entre el nivel socioeconómico bajo y el alto. O sea, en 1,7 desviaciones estándar de diferencia entre niveles socioeconómicos, eso quiere decir 2 curvas que prácticamente no se tocan. Sí, están separadas por 2 desviaciones estándar. Sí, 1,7 desviaciones estándar. Sí. Impresionante. O sea, el más tonto de los ricos sigue siendo más inteligente que el más inteligente de los pobres. A ver, está un poquito exagerado, pero la probabilidad es calza, sí. Es bastante. Impresionante. No, Impresionante. sí, es bien impresionante. En uno de los artículos que leí, ¿cierto? Tú estudias acerca de cómo la inteligencia o el nivel socioeconómico está relacionado con el nivel de la capacidad de ejercer la función ejecutiva que una persona tiene, ¿cierto? Yo pensaba, considerando que la función ejecutiva implica la inhibición conductual, ¿cierto? La flexibilidad cognitiva, la selección también de las acciones que uno va realizando, ¿podría tener un rol esta déficit o déficit de la función ejecutiva que se produce por el nivel socioeconómico al que uno pertenece en la comisión de delitos y en la perpetuación de situaciones de pobreza de algunas personas? Definitivamente sí. O sea, es que el problema yo más que hablar de nivel socioeconómico hablo de educación, ¿no? Porque la educación en Chile está totalmente ligada con el nivel socioeconómico, ¿ya? Claro, quiero volver sobre el tema de las diferencias para poder explicar esto, ¿ya? En los países desarrollados, los países ricos y los países desarrollados más que los ricos, el sistema público mantiene a raya las diferencias, que existen siempre, ¿ya? Estas 0,2, 0,5 veces estándar siguen toda la vida. Nunca se acaba la diferencia entre hijos de obreros y hijos de profesionales en promedio, estamos hablando, ¿no? Pero el sistema las mantiene a raya, ¿ya? Entonces, las mantiene a raya ¿de qué forma? Primero, teniendo un sistema público de muy buena calidad para todo el mundo. Como en ¿ya? Finlandia. Como en Finlandia, ¿ya? Viviendo en barrios relativamente segregados, mezclados, claro. de tal forma, heterogéneos, quiero decir, de tal forma que en la escuela puede convivir el hijo del obrero con el hijo del médico, con el hijo del profesor, etcétera, ¿no? Porque eso ayuda a todos los niños, ¿ya? Entonces, entre los niños se ayudan, etcétera. En Chile, en cambio, la realidad de la escuela es muy otra. La realidad de la escuela es totalmente segregada, ¿ya? Incluso hay escuelas donde el 80% de los niños son hipervulnerables, por ejemplo, ¿no? Y el 20% restable no será hipervulnerable, pero es vulnerable. Entonces tienen el 100% de los niños con una historia de vida y una historia parental y una familia que están muy disminuidas en términos de capital cultural, y la escuela no es capaz de revertir eso, ¿ya? Y por lo tanto, esos niños, y ahí quiero decirte algo, Daniel, que es súper interesante en relación al estándar, cuando tú haces la proyección en la inteligencia infantil, tomas el máximo desarrollo de los niños de 16 años del sistema municipal, ¿ya? El pic de inteligencia, y lo proyectas a qué edad corresponde ese rendimiento en los niños del sector particular pagado, y corresponde a los 11 años. El promedio de niños del sector municipal en Chile tienen una inteligencia equivalente a un niño promedio de 11 años del sector particular pagado. Esta cuestión no es trivial, ¿ya? Es súper importante porque el cerebro humano, la evolución, ha hecho que a los 12 años uno alcance la madurez suficiente para poder hacer abstracción, ya pensamiento formal, lógico formal, no a los 11. ¿Ya? El promedio de nuestros niños, ¿ya?, tiene el equivalente de 11 años cuando los particulares pagados llegan a su máximo potencial. Entonces estamos hablando de una cuestión que es súper grave, ¿eh? Estamos hablando de un tema que es claramente un experimento social con un resultado archiconocido. Estamos discutiendo esto hace 30 años, ¿cierto? Y sin embargo no hacemos nada por cambiarlo, y esto es relativamente fácil de cambiar,
¿ya? Y se puede demostrar también muy fácilmente con esto de lo que decías tú antes, Maite, de la exportación de niños, ¿no? O sea, tú un niño pobre lo lleva a un colegio rico y su inteligencia aumenta, pero de manera brutal. Y algo que, respecto a esta política, ¿cierto?, de integrar a algunos de los mejores alumnos de colegios vulnerables en universidades cuando no obtuvieron el puntaje PSU adecuado necesario para ingresar a esa carrera, ¿cierto?, pero que mostraban que su rendimiento era sostenidamente bueno en el colegio. Yo sé que tú estás a favor, pero no será mucha expectativa pensar que una persona que viene de un colegio muy vulnerable donde no se le exigía mucho, de hecho se le exigía lo mínimo, va a poder, por ejemplo, con una carrera de medicina, que es alguno de los casos que yo he visto, que ingresan a medicina a la Universidad de Chile, personas que han tenido una formación académica muy precaria. ¿No será mucho pedir? ¿Será esta política realidad buena o no? Es que depende. Si tú la abres completamente, es una política que seguro irá al fracaso total, ¿ya? Pero si la haces como es el plan, como es el proyecto hoy día no es para todos, es solamente para los mejores alumnos de cada curso, ¿ya? Y a ellos se les hace vista gorda de la PSU, ¿ya? Pero son estudiantes que aún en contextos muy vulnerables están acostumbrados a ser los primeros, ¿ya? Y a esforzarse por ser el primero, aunque sea en ese contexto, ¿ya? Entonces ahí volvemos al tema motivacional. El tema motivacional en el logro y en el desarrollo de inteligencia es absolutamente crucial, ¿ya? Alguien que tiene la motivación para aprender va a ser mucho más inteligente que alguien que no lo tiene. Y por lo tanto, en estos casos que dices tú, bueno, la experiencia de la Católica hasta ahora con esos estudiantes es de 3/3. Hay un tercio que fracasa de manera rotunda, radical a la entrada, ya también por el ambiente social con el que se encuentran, ¿no? Otro tercio que le cuesta sangre, sudor y lágrimas, ya más o menos la mitad deserta, o se van, o los echan. Y un tercer tercio que lo hace bastante bien, ¿ya? Con sufrimiento, ¿ya? No, bastante bien te digo, pasa todo con 4, ¿ya? Pero pasa. ¿Me explico, no? Pero aprende más. Aprende, ¿no? Pero Oye, ¿no? Y después de 3 años ese alumno ya está totalmente nivelado. ¿Ya? Por eso es que si la inteligencia cambia, o si la inteligencia no es constante, esos alumnos se hacen mucho más inteligentes. Oye, Ricardo, ¿y tus conclusiones son escuchadas en el mundo político? Porque finalmente el tema de la educación ha estado muy presente en los últimos años en Chile, pero desde la perspectiva de alguien que no está muy involucrado en la discusión desde adentro, pareciera que no se le toma realmente en serio, digamos, que hay más discurso que gana planes concretos de solucionarlo. Sí, no, definitivamente no. Antes, no sé, ustedes leen el Clinic, a mí me encanta el Clinic porque es tan insolente, y tenía una sección muy buena hace un par de años que se llamaba Los 100 personajes menos influyentes de Chile, ¿no? Yo siempre dije que yo tenía que estar ahí, ¿ya? Porque en realidad las cosas que nosotros decimos no nos pescan ni en bajada, y te voy a explicar la razón, Daniel. La élite en Chile, sin excepción, está dominada, sin excepción digo, con algunas honrosísimas excepciones, está dominada por el 7% de gente que asiste a educación particular pagada en este país, ¿ya? Y esas personas, estamos hablando del Congreso, estamos hablando del Senado, de la Cámara de Diputados, estamos hablando de todas las SOFOFA, estamos hablando de esto que dijo el experto que vino el año antepasado, que me da tanta risa, que dijo, oye, pero aquí el 83% de los directores de empresas son de 7 colegios. ¿Ya? O sea, así Chile no va a crecer, ¿ya? Bueno, la élite completa es así, ¿no? La élite completa pertenece al 7%, y mientras ese 7% no se atreva, porque la palabra es atreverse, a enviar a su hijo al colegio municipal, esto no va a cambiar, ¿ya? Y ese 7%, evidentemente que esto en realidad no le interesa, ¿entiendes? No le interesa, porque es como está naturalizado que debe ser. ¿Ya? Y tú ves que las colas para entrar a la Greenwich o a la Alianza Francesa o a la Alemana o lo que sea, se explican por eso, y cada año crecen, porque objetivamente les va mucho mejor. Y las consecuencias sociales de tener una población tan segregada geográficamente, educacionalmente y en términos de capacidades cognitivas finalmente. Porque yo entiendo que uno pueda llegar a plantearle esto a la élite y que digan yo estoy bien, más es que no me interesa demasiado, pero como sociedad, ¿cuáles son las consecuencias que uno puede esperar para más adelante? Si uno tiene un 83% de la población que no es capaz de tener pensamiento abstracto, por ejemplo, ¿no?
Es un poquito menos, porque se nos olvidó el particular subvencionado entre medio, pero es como el 51% más o menos, sí. Mira, es que las consecuencias yo creo que están a la vista. O sea, tú ves, es súper interesante el tema de cómo están las cárceles en Chile, ¿no? De cómo es el tema de la delincuencia. Lo que decía Maite antes, la delincuencia hoy día está explicada la delincuencia penalizada en un 99% por gente pobre, ¿no? Porque incluso, como el 7% está dominando también la jueza, los abogados, el Senado y la Cámara de Diputados, tú ves que aquí los crímenes económicos son totalmente, o sea, no son crímenes, ¿no? Son faltas o son errores, ¿ya? Entonces, es un ciclo vicioso. Entonces, si tú me preguntas qué creo yo que va a pasar, esto solo puede terminar mal. Y puede terminar muy mal. ¿Ya? Porque un país tan segregado como este, con tal diferencia, no puede terminar bien. Sí. Pero tú sabes, una de las cosas que nos mantiene a nosotros juntos como agrupación es el ideal de tener una población más informada y donde las patrañas sean más difíciles de diseminar. Y lo que tú estás diciendo es que mejor cerramos la puerta por fuera y nos vayamos a jugar al parque aprovechando el sol. Pero es que, Daniel, mira, el caso de Estados Unidos y Inglaterra es súper claro. El triunfo de Trump y el triunfo del Brexit son consecuencia exactamente de esto. Porque Estados Unidos y Gran Bretaña vivieron exactamente el caso nuestro. Ya son países que en realidad no están ni ahí, no tienen ningún interés en hacer una sociedad más inclusiva. ¿Ya? Entonces lo hacen cada vez más exclusivo. Y tienen por consecuencia que eligen a un tipo como Trump o que se salen de la Comunidad Europea, ¿no? Y eso está explicado fundamentalmente en ambos casos por la clase media baja, blanca, ya dejada de lado por las élites, en favor de los inmigrantes, en favor de una larga lista de etcétera, ¿cierto? Y con una muy mala educación para esa clase pobre del país. Que no puede tomar buenas decisiones. Que no puede tomar buenas decisiones, que es lo que están diciendo, ¿no? Entonces eso es pero el caldo de cultivo ideal para cualquier populismo extremo. Sí, pues Trump regula con puro afecto, a puro susto. Sí, pues. Nada de pensamiento en su forma de relacionarse políticamente. No, él no trata de apelar a la razón. No. Él apela al susto, apela a la catástrofe. Entonces, y eso también habla acerca de cómo se está regulando la población. Absolutamente. Se está regulando a puro susto. Absolutamente. Entonces, una población maleducada en el mediano y largo plazo es una población muy peligrosa. Claro. ¿No será ahora quizás de que todos estos conocimientos que se van generando en diversos ámbitos, incluyendo lo que nos has contado hoy día, que vienen de la academia, que quizás que los académicos se tomen de alguna manera un rol político que han dejado de lado? Nosotros hemos visto en temas relacionados a la ciencia como los científicos suelen ser muy pasivos ante un montón de problemáticas que se van dando y van agarrando fuerza en una bola de nieve en la sociedad. Y esto en el fondo, porque sí, uno dice, el tipo de personas que en este momento en general están tomando decisiones tienen esta perspectiva y por lo tanto es difícil que estén interesados. Y es comprensible, me refiero, es explicable el fenómeno. Pero al mismo tiempo, el sistema democrático permite que otro tipo de personas entre en ese mismo juego. ¿No será hora quizás hacer un llamado también a que la gente que está trabajando en esto, que existen soluciones, se vaya tomando un poquito espacio de toma de decisiones? Claro, políticas? que se segregue, menos segregación en la tarea política y científica, ¿cierto? Los científicos también pueden ser políticos. Mira, no estoy seguro, Claudio. Yo creo que yo más bien apostaría a una mejor educación para que los políticos estén mejor educados. Fíjate que en los países desarrollados la cultura cívica también es de otro nivel, ¿ya? Aquí tú ves cosas que son como muy primitivas, ¿no? A nivel político también. Yo no sé si los académicos en la política lo haríamos mejor, ¿ya? Porque el nivel de la conversación es un nivel muy bajo, en general, ¿ya? Como te decía antes, no me gustan las élites tampoco, no me gustan las cosas elitistas. Creo que se toman mucho mejor decisiones cuando el conocimiento está más distribuido, pero para eso tenés que educar bien a tu gente. Claro, pero ahí entramos en un círculo vicioso porque la educación se tiene que modificar en base a esas decisiones primarias. Absolutamente. Entonces hay que en algún momento hacer un quiebre. Porque no necesariamente tú puedes verlo como que una élite se estuviera tomando de alguna manera el poder político, pero al mismo tiempo, si eso es por un fin positivo, podría estar rompiendo ese círculo y eventualmente no tendría por qué quedarse apoderada por esa élite, sino que podría mejorar el proceso democrático en general.
Sí, mira, en realidad yo creo que, a ver, el núcleo de la solución pasa por tener un sistema de educación igual para todos, de muy buena calidad. ¿Ya? Si no llegamos a eso, esto no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, pero para eso hay que tomar decisiones estratégicas políticas. ¿Ya? Fíjate que en Finlandia en el año 64, cuando hicieron la revolución, pasó eso. Tenía un sistema súper parecido al chileno. Y la clase política completa dijo, ¿saben qué? Vamos a apostar a educación. A 30 años. Si te fijas, es una decisión que no es tan compleja. ¿Ya? No es tan compleja de tomar, lo que pasa es que hay que tener la voluntad política de hacerlo. ¿Ya? Entonces, y eso con conocimiento, yo creo que yo soy optimista en todo caso, ¿eh? Porque es inevitable que esto vaya a una situación muy crítica. ¿Ya? Si la mitad de la población está mal educada, este país es inviable. No tenemos forma de generar conocimiento, ¿no? La sociedad del siglo XXI es una sociedad de conocimiento, de la tecnología. Y tú ves que hoy día no somos capaces, no damos abasto. Creo que ayer leí que faltaban 6.600 profesionales tecnológicos al año en Chile formados. ¿De dónde los sacamos? ¿De dónde los sacamos? Entonces yo creo que esta cosa como que va a caer por su propio peso. ¿Ah? Ese es mi... A riesgo de que tengamos un Bolsonaro o un Trump chileno. Sí, justamente, yo creo que... Claro, ese es el riesgo justamente. El llamado entonces a que los políticos escuchen más a los científicos y que los científicos se impliquen más o tengan voluntad de hacer saber más a los políticos cuáles son sus hallazgos, creo yo. Sí, parece que nos hubiéramos farreado la oportunidad de haber hecho una reforma más de fondo a la educación, ¿no? Parece que las reformas quedaron muy por encima y reformas medio financieras que fueron importantes para alguna gente, pero no benefician realmente al resto del país. Ricardo, el tiempo se nos ha pasado rapidísimo, la conversación estuvo muy entretenida. Millón de gracias por estar acá. Ricardo Rosa, profesor de Psicología de la Universidad Católica. ¿Alguna reflexión final que quieran decir rápidamente? Nada, repetir el llamado a que la integración del conocimiento en política y en la toma de decisiones. Creo que eso es muy importante para la asociación y también para Ricardo y personalmente para cada una de las personas que hemos estado en esta mesa. Te agradezco que haya venido, fue una conversación bien interesante. Efectivamente se nos pasó volando el tiempo. Y muchas gracias, para mí también se pasó volando, así que muchas gracias por la invitación. Esperemos que alguien de ese 7% le llegue este podcast. Y Esperemos, hay que difundir. Plantemos la semillita. Esta es nuestra motivación. Algunos cambios. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la conversación. Chao, gracias. Y gracias a nuestros pacientes podcast escuchas por aguantarnos en un episodio más de El Poder de la Duda. Nos vemos. Este programa es producido por la Asociación Escéptica de Chile, AECH, organización dedicada a la promoción del pensamiento crítico, la razón y la ciencia. Puedes visitarnos en nuestro sitio web www.aech.cl y encontrarnos en las redes sociales Facebook y Twitter. La música utilizada en este programa está bajo licencia Creative Commons. Los reconocimientos a los respectivos autores se encuentran en la página de publicación de este episodio.